Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, llegando una vez más hasta su hogar y corazón. Hoy sí, he estado bastante agotado, pero Dios nos da las fuerzas, nos renueva las fuerzas para poder traerles el mensaje de la palabra del Señor. Todos los días predicamos la palabra del Señor, todos los días hay una enseñanza nueva. Dios nos da de su gracia para poder transmitirles a ustedes esa bendición de su palabra. Un abrazo para todos en el amor de Cristo. Se extraña la congregación, se extraña el templo, pero mientras estemos bajo estas circunstancias, pues seguimos adelante. Si Dios le ha placido que por este medio lleguemos hasta su vida, pues Dios sabe lo que hace. Así que bendiciones para todos. Hoy quiero tratar un tema muy lindo, muy importante, que se encuentra en Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Muy bien, hermanos, esta noche pues quiero compartirles quiero hablar, mejor dicho, un poco acerca de la deidad de Cristo. Yo sé que el tiempo no nos da para traer una enseñanza profunda, pero quiero dar las pautas para entender realmente quién es Jesucristo, quién es Él. Porque uno de los ataques más grandes que Satanás hace contra Cristo es tratar de anular su deidad como Dios. O sea, Satanás quiere que la gente no lo vea como Dios, lo vea como el Hijo de Dios. Otros son un poco más osados, que lo vean como un ángel, otros como un gran profeta, un gran maestro, un rabino, maestro de la ley. Y en diferentes naciones hay quienes tienen un concepto del Señor, incluso lo han llegado a ver como un revolucionario. Pero su esencia maravillosa no es, amado hermano, con cualidades o capacidades humanas, sino divinas, porque Él es Dios. Sí, pero en la Biblia no dice que Él haya dicho que sea Dios, sí. Lo ha expresado de muchas maneras. Es como cuando uno de sus discípulos le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso está en el capítulo 14 de San Juan. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le respondió: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no crees por las palabras que yo te digo, entonces cree por las obras que yo hago, le dijo el Señor. Entonces, esas palabras demuestran su deidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, dice en San Juan 10:30. Bendito el nombre del Señor. Y eso significa que realmente hay un solo Dios. Decir que Jesucristo es Dios, mucha gente no lo entiende, porque ellos dicen que eso no es razonable, porque siempre se ha considerado a Jesucristo como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Pero tienen que entender, tienen que comprender que cuando se habla de Cristo como el Hijo de Dios, es para poder tener un entendimiento de su persona en esta tierra, porque Él vino como hombre, Entonces, en esa manifestación terrenal, donde Él empieza un ministerio terrenal, se le alude
el nombre de Hijo de Dios. Pero en esencia misma, en la esencia de antes de que Él venga, Él era Dios. Nos dice la Escritura en San Juan capítulo 8, verso 58, que los fariseos le decían: tú no tienes 50 años y dices que eres antes que Abraham, porque Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham pues existió muchísimos años antes que naciera el Señor. Era un patriarca del Antiguo Testamento. Y el Señor dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Bendito nombre del Señor. ¿Y qué está diciendo con eso? Que Él existía antes que todas las cosas, antes que Abraham. Entonces, el Señor mantiene siempre una deidad comparada con su Padre. También nos dice que en una oportunidad trajeron a un paralítico, lo bajaron del techo para que el Señor orara por él y lo sanara. Y cuando pusieron al paralítico a sus pies, el Señor le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y toda la gente comenzó a murmurar. Se escuchó un murmullo en la habitación, en la sala donde estaban, llena de gente. La gente, los que habían traído al paralítico habían hecho un hueco en el techo y ahí lo bajaron con sogas hasta donde estaba el Señor. Tus pecados te son perdonados. Y todos decían: pero ¿quién es este? Solo Dios perdona pecados. Entonces el Señor les dice a ellos: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, le dice al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y a aquel hombre se le afirmaron las piernas, se levantó, agarró su camilla, su lecho y se fue para su casa. ¿Qué quiso demostrar el Señor? Que Él podía perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Un ángel puede perdonar pecados? No. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Esa era la molestia que tenían los fariseos, los judíos de esa época contra Él. Porque le decían: tú te haces Dios. ¿Cómo tú vas a decir que eres Dios? Tú no puedes perdonar pecados. Y el Señor le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O levantar al paralítico, ¿verdad? Entonces, para demostrarle que Él tenía poder para perdonar pecados, levantó al paralítico. Y toda la gente se quedó, ¿verdad?, asombrada de lo que el Señor había hecho. Entonces la Escritura claramente revela, amado hermano, que en esencia Él es Dios. En Mateo capítulo 1, verso 23, nos dice aquí: una virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, y le pondrá por nombre Emmanuel. También dice que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué Isaías? Porque es Isaías el profeta el que dijo eso. El Señor está citando al profeta Isaías. Mateo está citando al profeta Isaías. Cuando dice: he aquí una virgen concebirá un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se equivocó el profeta Isaías al decir Dios con nosotros? ¿Se equivoca él? Miren, hay una religión que se llama los Testigos de Jehová. Y una de sus doctrinas fuertes es que para ellos Dios es solamente Jehová. Jesucristo para ellos no es Dios. Jesucristo viene a ser el Hijo de Dios para ellos, pero es un rango menor al del Padre.
Quien tiene todo el poder y quien tiene toda la deidad, la sustancia misma de la deidad, es el Padre. Jesucristo no. Para ellos Jesucristo es un ángel superior, ¿no? Así lo catalogan ellos. Y entonces buscan textos bíblicos para tratar de minimizar la deidad de Cristo. Pero en su afán de querer minimizar a Cristo en su deidad como Dios, se vieron obligados a minimizar también al Espíritu Santo. Porque si decimos que Jesucristo no es Dios, que solamente Jehová es Dios, ¿en dónde queda el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo tampoco es Dios? ¿El Espíritu Santo es un ángel? ¿Es un ser creado? Si Jesucristo no es Dios y solamente el Padre es Dios, entonces el Espíritu Santo tampoco es Dios. Así que para poder concordar en esa doctrina, ellos se vieron obligados no solamente a sacar a Cristo de la deidad de Dios y ponerlo como un ser inferior, y al mismo tiempo hicieron lo mismo con el Espíritu Santo. Pues usted le pregunta a ellos, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es? Ellos responden, una fuerza activa, un poder. O sea, no es alguien que tiene personalidad, que tiene deidad, que es igual que Dios, que es Dios. No. El Espíritu Santo es una fuerza activa, un poder que se manifiesta, ¿no? Que es el poder de Dios, pero no es Dios, es su poder. Así lo catalogan ellos. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios, al igual que Jesucristo es Dios. Porque el Espíritu Santo, al igual que Dios, puede ser mentido, puede ser contristado, puede ser apagado y trae consecuencias. Hay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Dice que cualquier pecado contra el Padre, contra el Hijo, puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. A ese nivel está el Espíritu Santo. Así que entonces se puede pecar contra Jehová Dios y hay perdón, pero no se puede pecar contra una fuerza activa. O sea, si decimos que el Espíritu Santo es una fuerza activa, un poder, como decir un rayo, una energía, entonces esa energía, ese poder es más que el Padre, que ellos dicen que es Dios, que Jehová es Dios, el único Dios, y que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza activa, una corriente. Entonces, no se puede blasfemar contra la corriente, pero sí contra el Padre. ¿No le parece que es absurdo? No se puede blasfemar porque se pone al Espíritu Santo como lo más insigne, a un nivel muy alto. Toda blasfemia es perdonada, dice. Toda blasfemia contra el Padre o contra el Hijo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Ahora, una vez hubo un hombre que quiso mentir en la iglesia. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira. Y ellos vendieron una heredad y trajeron una parte y dijeron, aquí está todo el dinero de la heredad. Pedro les dice, pero era tu dinero, era tu heredad. Tú podías haber tomado una parte y decir, aquí traigo una parte, ¿no? ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Le dice. ¿Ah? O sea, el Espíritu, una fuerza activa, una corriente, un poder, no puede ser engañado porque no es una persona. Pero él dice, ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esa porción de las Escrituras los testigos de Jehová no lo pueden arrancar. Demuestra claramente que el Espíritu Santo es Dios. Así como Cristo es demostrable que es Dios. Y ya estoy diciéndolo, ¿no? Miren, en Juan capítulo 1, dice la Escritura, y acá es muy interesante, no primero de Juan, sino el Evangelio según San Juan, capítulo 1.
Versículo 1 dice, miren, del 1 al 4 dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. En el principio es la palabra, era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. El verbo era Dios. La palabra era Dios. Lo está diciendo claramente. La palabra era Dios. Algunos dicen, pero bueno, yo soy yo y mi palabra es mi palabra esa parte. No, tu palabra eres tú. Porque tu palabra, cuando tú hablas lo que nace de ti, de tu esencia, de tu corazón. Tú no hablas incoherencias, a no ser que estés loco. Cuando tú manifiestas un sentimiento de amor hacia alguien y le expresas una palabra, esa palabra nace de tu alma, de tu corazón, de tu ser. Sale esa palabra. Esa palabra eres tú. La persona se enamora de ti por las palabras que tú le das. Porque esa palabra te representa, esa palabra eres tú. Por eso dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios. ¿De qué principio estamos hablando? ¿De qué principio? Cuando Dios decidió crear todas las cosas, tanto de lo que hay en el cielo como de lo que hay ahora en la tierra. Es decir, antes de los ángeles, antes de los querubines, los serafines, porque esa es la gran pregunta que se hace la gente, ¿no? Y antes de Dios, ¿qué había? Pues Dios. Ahora, si tú preguntas, ¿y antes de los ángeles, los arcángeles, del reino celestial, qué había? Dios. Ellos no estaban, pero Dios sí. Son misterios, pero son comprobables bíblicamente. Entonces, cuando habla del principio, habla cuando Dios decide formar todo, tanto en el cielo como acá en la tierra, el universo y todo, y el reino celestial también. En ese principio habla. Y dice que en ese principio, este era con Dios. O sea, el verbo era con Dios en ese principio. Todas las cosas por Él. ¿Por quién Él? Por el verbo. Por el verbo. Todas las cosas por el verbo, por la palabra, fueron hechas. Y sin Él, hablando de la palabra, que es Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, sin la palabra, nada de lo que existe hubiera existido. Y dice, en Él estaba la vida. En la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora, dice el verso 14, y este verbo, que en Él estaba la vida, que por el cual se hicieron todas las cosas, y aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo que en el principio era con Dios y el verbo era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque una vez que llegó a la tierra, que nació en este mundo, nació como el unigénito del Padre. Porque así fue su manifestación, como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Pero era Dios hecho hombre. Dios hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo que era Dios fue hecho carne. ¿Comprenden? Entonces la deidad de Dios es revelada por el evangelista Juan, por el evangelio según San Juan. En Colosenses capítulo 1 dice la escritura, el libro de Colosenses capítulo 1, bendito el nombre del Señor. Esta palabra es muy importante, porque lo que dice aquí es maravilloso. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él, hablando de Cristo, está hablando del Señor. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. ¿Tiene imagen el Dios invisible? Si es invisible, ¿qué imagen tiene?
Pues ninguna, porque es invisible. Pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios, era necesario tener una representación de Él, que fuera mostrado Dios, y fue mostrado a través de Jesucristo su Hijo. Pero Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque así quiso manifestarlo Dios. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Recuerden que en el principio la palabra, ¿verdad? Y la palabra hizo esto y la palabra lo otro. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado por medio de la palabra y para la palabra. Y Él, miren este verso, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Acabo de leer que dice que Él ha creado todo, sean tronos, sean dominios, sean potestades, ¿verdad? O sea, no solamente creó el mundo físico, sino también a las criaturas, a los seres celestiales, potestades, tronos, dominios, en el reino de los cielos. Y luego dice que Él es antes de todas las cosas, antes que los ángeles, antes que todos los seres creados, antes que el universo, antes que el reino de los cielos. Él es. Y concluye diciendo algo interesantísimo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, tu corazón late por Él. ¿Por qué late tu corazón? ¿Ah? ¿Qué hace latir tu corazón? Porque llega un momento en que los corazones se paran, se paralizan, y entonces le ponen corriente, ¿verdad? Brum, brum, y vuelven. Pero ¿quién hace latir el corazón? Él, porque todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién hace que el sol no se le apague el fuego? Él, nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, dice en Juan capítulo 14. Entonces Él es antes de todas las cosas. Él no es un ser creado, como algunos ponen. Cuando dice aquí el primogénito de toda creación, está hablando no de que haya sido el primero en ser creado, sino en el rango, la autoridad. Él es primero que todos. Él es el más grande que todos, es lo que está diciendo. Él es el más grande que todos. Porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces encontramos en Filipenses capítulo 2. Miren lo que dice ahí nomás, un libro antes. Filipenses capítulo 2. Y versículo... Acá está. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual siendo en forma de Dios. Yo le pregunto, cuando usted ve una tortuga y luego ve un animal parecido a la tortuga, que también tiene el mismo caparazón, la misma forma de la cabeza, las mismas patas, todo igualito. ¿Qué es para usted? Pues es una tortuga más. Y si hay 100 igualitos, pues son 100 tortugas. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma forma. Todos son del mismo linaje. ¿Quién tiene la forma de Dios? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Quién tiene la forma de Dios?
¿Hay algún ángel que tenga la forma de Dios? ¿Un arcángel que tenga la forma de Dios? ¿Un querubín? ¿Un serafín? ¿Quién? ¿Quién tiene la forma de Dios? Nadie. El único que tiene la forma de Dios, porque para tener la forma de Dios hay que ser Dios. Si no tiene la forma de Dios, porque no es Dios. El único que la tiene es Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, para poder venir en este mundo, a este mundo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo. Se humilló, vino a este mundo como hombre, se despojó de su forma de Dios, de su deidad, de su divinidad, de su gloria. Se despojó, se sacó su corona, sus ropas reales, su cetro, su deidad como Dios, y vino como hijo de Dios para poder ser comprensible en este mundo. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no usó su deidad para vivir en este mundo. No. La Escritura claramente, hermano, enfoca que definitivamente Él es Dios. Nosotros en el libro del Génesis encontramos varias palabras que son dignas de considerar. Cuando el Señor hizo al hombre, el Señor expresa en plural una frase. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. ¿A quién se lo dice? Porque decir hagamos al hombre está hablando de crear. Vamos a crear. ¿Hay algún ángel que pueda tener ese poder de crear? ¿Algún arcángel, algún querubín, algún serafín? ¿La Virgen María? ¿Los apóstoles que están en el cielo tienen poder de crear? No. Solamente Dios tiene poder para crear. Pero Él no dice, haré al hombre. No, Él dice, hagamos al hombre, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. ¿A quién se lo dice? Pues tiene que decirle a alguien que es Dios, al Espíritu Santo, a Cristo, que es la palabra. Es la palabra. Es Dios en esencia. Es como el agua, hermano. El agua puede ser dividida en tres formas: líquido, sólido y gaseoso. El agua usted lo puede convertir en hielo y lo puede poner a hervir y sale el vapor y se convierte en gaseoso, o lo puede dejar en estado líquido. Pero en cualquiera de las tres formas que usted la pueda manifestar, porque es una manifestación diferente, no deja de ser agua. Sigue siendo agua, ¿verdad? Ah, no, ya se convirtió en vapor, ya no es agua ya, ahora es vapor. El vapor es agua. Si tú pones tu mano así para que el vapor te caiga, se te humedece la mano porque es agua. Ah, no, lo meto al refrigerador y se pone hielo. Y ya es hielo, ya no es agua porque es hielo, sigue siendo agua. Y en estado líquido su esencia es agua. Así es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo manifestado en tres personas diferentes, pero en esencia es Dios. Los tres tienen la misma deidad, la misma esencia. ¿Sí puede comprender eso? La esencia de Dios. Hagamos al hombre. Se lo está diciendo a aquellos que son su esencia, que tienen divinidad. No son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personajes diferentes, para poder tener comprensión el ser humano de quién es Dios. Luego, cuando habla de la Torre de Babel, dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Descendamos. ¿A quién le dice? Confundamos. ¿A quién se lo dice? Igual
a la esencia misma de la deidad. Esas cosas nos hacen ver que Cristo siempre ha sido Dios. Siempre. Y por último, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, estoy dando solamente unos cuantos párrafos porque me tomaría no estamos para tomarnos tanto tiempo en internet. En el capítulo 1, verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es poderoso, pero no todopoderoso. Que el único todopoderoso es Jehová. Falso de toda falsedad. Jesucristo puede hacer todo lo que el Padre hace. Todo. Puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Él dijo: donde quiera que hayan dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. O sea, si aquí en la China están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Él es omnipresente igual que el Padre. Omnisapiente, todo lo sabe, todo lo ve. Así. Los atributos divinos lo tiene Cristo. No lo tiene un ángel. Un ángel no puede estar en dos sitios a la vez. Ni el diablo puede estar en dos sitios a la vez, déjeme decirle. El diablo no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Cuando en el libro de Job se lee y dice: ¿dónde viene Satanás? Le dice Dios: de rodear la tierra y andar por ella. O sea, el diablo rodea la tierra, camina por ella. Puede ir a una velocidad grande, pero no puede estar al mismo tiempo en dos lugares. Cristo sí. Cristo puede estar aquí, puede estar allá, está contigo, está conmigo. Él puede estar donde quiera al mismo tiempo. Entonces, la Escritura dice, amado hermano, que los testigos de Jehová quieren distorsionar al decir que Jesús es poderoso, pero no todopoderoso. Pero cuando leemos este verso de Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y la omega. Está hablando Cristo. El principio y el fin. Dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. Y yo les pregunto: ¿quién es el que va a venir? ¿El Padre o Cristo? Cristo es el que va a venir. ¿Y qué dice? El Todopoderoso. El Todopoderoso. Pero no decían que el Todopoderoso era solamente el Padre. No. Él dice: yo soy el que voy a venir y soy el Todopoderoso. ¿Qué le parece? Culmino leyendo lo que leí al principio. Capítulo 5 de Primera de Juan, que también en el verso 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estos tres son uno, dice. Y luego dice, en el verso 20 de 1 Juan 5, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Claramente lo dice la Biblia. No, que no es así, pero ahí lo dice. Y está claro como el agua. No te dejes engañar por filosofías o religiones que quieren quitar a Cristo de la deidad que verdaderamente le corresponde. Él es el Salvador, Él es el único Salvador. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ese es Cristo. Por eso que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. No es la Virgen María a quien respetamos. No son los santos a quien respetamos. No es Jehová el Padre, no es el Espíritu Santo, es Cristo el Salvador. Y todo lo que pidieres en mi nombre, dijo Cristo, yo lo haré. Esas fueron sus palabras. Amado hermano y amigo,
No te dejes engañar. Tu único Salvador es Jesucristo. El que niega al Hijo, niega al Padre. Así de simple. Toda religión que niegue al Hijo como Dios, niega al Padre. Lo niega totalmente. Por eso, entrégale tu vida a Cristo. Porque Él es el único que tiene poder para realizar lo que tú necesitas. Él es Dios. Él te oye, Él te ve en este momento. Y tiene poder para darte vida eterna. Déjame orar por ti. Padre, gracias te damos por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que tú pongas tu mano en aquellos que tal vez no sabían o no consideraban bien acerca de tu deidad como Dios, Señor. Tú eres Dios en esencia y te has manifestado como Hijo de Dios en esta tierra para que podamos considerar y comprender, Señor, tu gran amor y ese gran amor del Padre. Tú y el Padre uno solo son, Señor. Manifiéstate estas vidas que hoy abren su corazón a ti y se acercan a ti. Sálvalos, Señor. Libértalos de toda doctrina errada, de toda doctrina satánica que quiere minimizar y desprestigiar a nuestro Señor Jesucristo. Santifica estas vidas, sálvalos, Señor. En el nombre de Jesús. Los que están enfermos, tócalos, sánalos, libértalos del coronavirus, de toda enfermedad que puedan tener. Sánalos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Que Dios te guarde y mañana 8 de la noche, Dios mediante, estamos nuevamente con ustedes. Amén. Por este mismo medio. Dios te guarde.